Buenos días a las redes sociales, les saluda la Iglesia Vino Nuevo, a las redes sociales. Sabemos que cada domingo iniciamos la enseñanza de Apocalipsis. Hoy nos toca el capítulo 16 a cargo de la pastora Mil y la pastora Claudia con Apocalipsis número 17. Vamos a iniciar este servicio con una oración para dirigirnos Padre amado, gracias te damos por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Padre, y en el nombre poderoso que es sobre todo nombre tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por la vida de tu sierva Mil, que el día de hoy le corresponde compartir el capítulo 16 de Apocalipsis. Que sea usted con esa autoridad que nos ha dado, pueda enseñar y predicar, que venga todo de ti, Señor, para la honra y gloria tuya, Señor, porque sabemos, Señor, que es difícil para nosotros, pero para nuestro Padre todo es posible. Declaramos sabiduría, inteligencia, Señor, que viene de lo alto para la honra y gloria tuya, Señor, que sea usted utilizándola poderosamente, que hable a través de su boca. Te lo pedimos por amor a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sean bienvenidos. Vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 16, Vamos a ver qué es lo que nos habla hoy en este día. ¿Me puedes regalar audio del auxiliar, por favor? Del auxiliar. Vamos a comenzar. Bueno, hoy toca Apocalipsis capítulo 16. Sé que a veces es un poco... ¿Ya se pueden sentar? Gracias. Sé que a veces es un poco pesado, ¿verdad? Este libro. Yo creo que si le preguntamos a los jóvenes, a los niños, pues todos piensan, ¿verdad? Que Apocalipsis, ay, qué flojera, ¿no? Qué pesado. Pero en medio de todo, cuando nosotros lo estudiamos y nos damos la tarea de estudiarlo, la verdad es que podemos descubrir que es un libro hermoso, muy hermoso, porque nos describe cómo es el cielo, la tierra, lo que va a pasar en los últimos tiempos, y a la vez como hay personas que dicen, no, a mí ni me leas Apocalipsis porque me da terror, ¿no? Entonces, hay algo en las iglesias, escuché un pastor que no había escuchado y que decía que salgamos huyendo de las iglesias en las que no crean o las que no le den prioridad a Apocalipsis o que no hablen del arrebatamiento. Apenas comentaba la pastora, y algo que yo también encontré ese mismo día, que un pastor decía que el arrebatamiento no va a ser, que va a seguir la segunda venida, que se va a saltar todo eso y muchas cosas, ¿no? Que podemos estudiar, pero pues solo el Señor sabe. Pero mientras nosotros escuchemos de la palabra de Dios, pongamos atención, dite a ti mismo, quiero aprender lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Porque muchas veces pues no conocemos de ello. Recordemos que todos los capítulos van enlazados
uno tras otro y textos con contextos. Recordemos un poquito de lo que les hablamos, las que expusimos, del capítulo 8, ¿verdad? De las trompetas. De la primera trompeta, la segunda trompeta, la tercera trompeta, cuarta trompeta y bueno, en sinfín de las 7 trompetas. ¿Sale? Hoy vamos a ver las copas de la ira de Dios, pero quiero que recuerden lo que vimos en las trompetas. ¿Por qué? Porque dice que destruyó mares, ríos, vegetación, que hubo una plaga de langostas, ¿verdad? Entonces, todo eso en algunas se vuelve a repetir en las copas de ira, cuando los ángeles la vierten sobre la tierra, pero ahora ya va a ser totalmente. Aquí en las copas era la tercera parte. Si ustedes pueden ver, en cada una de las trompetas, habla de la tercera parte. O sea, el Señor en ese momento todavía nos daba un tiempo de arrepentimiento, porque decía la tercera parte, o sea, no destruía totalmente, a comparación de lo que vamos a ver hoy, que es por completo. ¿Sale? Recordemos, esta imagen es para que recordemos que las trompetas ya fueron activadas, no en su totalidad, pero sí están activadas. Ya lo vimos la clase pasada, el estudio pasado, y vemos que eso, ¿verdad?, también está en la gran tribulación. Así como empieza primero la era de la iglesia, la pretribulación, la tribulación, la gran tribulación y al último el milenio. Pero no nos vamos a saltar hasta allá, solo vamos a ver cómo lo que ya vimos, el primer año, el segundo año y el tercer año. Es como un repaso para poder vislumbrar lo que hoy vamos a ver. Aquí vemos que en la gran tribulación es cuando van a ser derramadas las 7 copas de la ira de Dios. Algunos dicen que ya están, no en su totalidad, pero que ya están. ¿Por qué? Porque hay algunos acontecimientos que hoy vamos a ver que ponen como ejemplo algunas posturas, me refiero a cada revelación que el Señor, que el Espíritu Santo les ha dado a los doctores, a los teólogos que están estudiando a detalle todos estos temas. Entonces vamos a ver diferentes de los mismos pastores que hemos estado viendo, que hemos investigado que su doctrina es sana doctrina, pero que muchas veces son parecidas o unos lo ven de otra forma y otros de otra manera. Entonces lo que vamos a ver hoy son las copas de la ira de Dios. Otra vez recordemos, número 7, número de perfección, ¿verdad? Comenzamos. Recordemos que la pastora dio Apocalipsis 15, pero nosotros vamos a leer este versículo para ver a quién entregó las copas a los ángeles, ¿verdad? Por eso es necesario que regresemos un capítulo antes y versículos antes. Vi como uno de los 4 seres vivientes entregaba a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas a rebosar del furor del Dios que vive para siempre. ¿Quién le entregó a los ángeles? Un ser viviente. No dice cuál ser viviente, pero uno de los 4 seres vivientes entregó, ¿verdad?, a los 7 ángeles las copas. Uno de los seres vivientes tiene las copas de la ira de Dios. Este ser viviente da a los 7 ángeles las copas. Recordemos que así como las trompetas desataban algo, así también las copas son derramadas y desatan otras cosas. No hay que confundirla. ¿Sale? Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 2. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id
y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, en la primera copa, cuando el ángel la deja caer, ¿a quién daña? A la humanidad a través de úlceras. Recordemos que unos mencionan que les van a salir sobre la piel o solo le van a salir a ciertas personas, pero vamos a ver qué dice el apóstol Sergio Enríquez. En el Antiguo Testamento, las llagas y las úlceras estaban relacionadas con el pecado. En el periodo de la Gran Tribulación recibirán este juicio aquellos que despreciaron la salvación y su pecado. Se manifestará literalmente en su cuerpo. Muchos de los que ahorita vamos a leer las relacionan con el Antiguo Testamento de las plagas cuando Moisés habló a Faraón que si no entendían, pues iban a haber consecuencias, que eran las plagas. Entonces van relacionadas a eso, así como el Señor destruyó en el Antiguo Testamento, así ahora en el Nuevo Testamento, pero con cosas mucho más peores, mucho más críticas. Vamos a leer, dice, para el apóstol Sergio Enríquez, es esto de la úlcera a quienes les va a salir, él dice que es a las personas que tienen el virechip, o sea, la marca del número 66 cuando se va a poner en la frente o en la mano. Vamos a leer. El juicio para los que tienen la marca de la bestia. La marca y el número de la bestia se pueden asociar con el ya famoso dispositivo de identificación personal conocido como verichip. Debemos destacar que este microaparato funciona como una marca porque sirve para señalar pertenencia a algo o a alguien. Menciona de las características del 666. Dice, estos dispositivos estarán colocados en el cuerpo humano y se elaboraron de distintos componentes, entre ellos sílice y litio. Veamos algunas de sus propiedades y peligro. El castigo de las llagas perjudicará solamente a las personas que poseen la marca y adoren a la bestia, seguramente porque ellas estarán expuestas a estas sustancias que son nocivas para la salud y sus efectos secundarios son peligrosos y se desconocen en su totalidad. Entonces, la postura del apóstol Sergio Enríquez es que cuando esta copa sea derramada en la humanidad, va a atacar a las personas que tengan la marca del número 666. Él es su postura, ¿verdad? Vamos a ver otra postura. ¿Por qué? Porque más adelante menciona que a la humanidad que le va a hacer daño es a la que tenga la marca y adoren a la bestia. Entonces es por eso que él en su pensar, él en la revelación que él tuvo, él eso piensa, ¿sale? Vamos a ver otra postura del doctor Armando Alducin, de la trompeta. Recordemos que también dañó en una de las trompetas dañó a la vegetación, ¿verdad? Dice la tercera parte de la vegetación. La primera copa daña a toda la humanidad que tiene la marca en su frente y mano. También la relaciona con la plaga que hubo en Egipto. Y dicen que esa plaga la recibieron los incrédulos. Entonces, para Armando Alducin menciona que a los incrédulos, a los que no se arrepintieron, a los que no conocen de Dios, se les va a aparecer estas úlceras malignas.
¿sale? Estas úlceras, mencionaba que, bueno, nosotros conocemos, hemos tenido temas de la lepra, y la lepra, pues las personas huelen mal, la piel se les empieza a caer, y dice que son apartados del pueblo, ¿no? Esto es lo que leemos en el Antiguo Testamento. Y ahora con esto, la úlcera en hebreo es destructiva, molesta, peligrosa y contagiosa. Y esta úlcera es muy contagiosa y dice que es muy dolorosa y dice que huele horrible. Entonces es algo que en el cuerpo no se va a poder sanar. Es algo que va a dañar y que va a causar mucho dolor, mucho desagrado, mucho ardor, ¿verdad? Vamos a la segunda copa, que habla copa, mar, como, con sangre, o sea, un mar con sangre. Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Vamos a leer otra versión. El segundo ángel vació su copa sobre el mar, y el agua del mar se volvió sangre como la de un hombre asesinado, y murió todo lo que en el mar tenía vida. Otra versión. Después del segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el agua se volvió como la sangre de un cadáver, y murió todo lo que estaba en el mar. Si nos damos cuenta aquí en la actualidad, este olor se considera un olor muy desagradable, que no se tolera, que no se aguanta. En la morgue estoy investigando algo que salió, una noticia, que dice que en Chilpancingo tuvieron que hacer investigaciones sobre los cuerpos, y pues ya tenía tiempo los cuerpos, y dice que los movieron para pues, hacer todo el procedimiento, y dice que cuando vieron la gente de alrededor, los trabajadores de alrededor, no recuerdo lo que había alrededor, y decía que olía muy, muy, muy feo, que era un olor insoportable. Y decía una señora que a cada rato tenía ascos. Dice, era la hora de comer y ya no aguantaba, dice, no me daba hambre, por lo mismo que olía horrible, a un olor que se llama putrefacción. Y dice que olía horrible, y dice, es un olor desagradable, dice, si esto no se soluciona, yo no voy a regresar. Y la gente sí, afuera, aunque dice, no importa que traigamos cubrebocas, dice, el olor es penetrante, no se puede. Imaginemos si en eso, en la actualidad que estamos viviendo, y que llegan a salir esos olores por los cadáveres, y que sabemos que noticias en el internet, que personas que encuentran muertas adentro de las casas abandonadas, y que no se dan cuenta hasta que sale el olor desagradable, y no puedes vivir en ese ambiente. Ahora imagínense con este versículo que dice que el agua se volvió como la sangre de un cadáver. El agua del mar se volvió sangre como la de un hombre asesinado. Entonces, imagínense el mar lleno de esa sangre. Y esa sangre pues no es así como cuando nos herimos y sale el chorrito de sangre. No, ahí la sangre ya es coagulada porque se queda sin oxígeno. Se coagula la sangre, o sea, imagínense eso sobre el mar. Olvídate de nadar, olvídate de ver los peces. Todo dice
va a morir. Vamos a ver la postura del apóstol Sergio Enríquez. Pero con la segunda copa muere todo ser vivo que habita en el mar. Con la segunda trompeta, la tercera parte del agua del mar se convertirá en sangre. Pero con el juicio de esta copa se convertirá en sangre la totalidad del agua de los mares. La sangre como de muerto, dice él, tiene la particularidad de expeler un olor pestilente, una coagulación o espesura y un color oscuro. Esta es la característica del agua en estado de descomposición. Durante este periodo las aguas sufrirán el clímax de la contaminación. El proceso de contaminación puede ser de muchas formas. Lo que les mencionaba, falta de oxígeno. Él dice, este juicio se cumplirá sobrenaturalmente por la voluntad de Dios, pero debemos tomar en cuenta otros elementos contaminantes que ya se han mostrado en nuestra época. Ella menciona del óxido de hierro o óxido ferroso, ¿verdad? Él menciona que eso también se hace o existe ya por los movimientos de nuestro planeta, aunado a erupciones volcánicas, terremotos, explosiones atómicas, etc. Da lugar a que las placas tectónicas se abren y ven el hierro atrapado con bolsas cuando éste tiene contacto con el agua, la contamina y la tiñe de óxido o color como sangre, ¿verdad? También da el punto de vista que la naturaleza puede hacer por sí solo este acto, ¿verdad? Vimos dos cosas, que mueren todo el ser viviente, o sea, todos los animalitos. Por ejemplo, estaba leyendo que hay similitud entre cuando un cadáver de un cerdo muere y el cadáver de un humano. Dicen que lo están investigando, pero que hay mucha similitud en un puerquito cuando muere. Entonces ya nos dio esa explicación de cómo sangre de muerto, ¿verdad? Y ahorita nos está diciendo cómo puede pasar eso si pasa por los movimientos que hace el mismo planeta los provoca. La misma naturaleza, si nosotros terminamos de leer esto, la misma naturaleza, por la mano de Dios nos va a destruir. Un fenómeno parecido al que el que se va a dar en la Gran Tribulación ya sucedió en los lagos Monou en 1984 y Níos en 1986, ambos en Camerún. A esto se le conoce como erupción límnica o fenómeno del lago explosivo. Y vemos lo que les decía, que lo ve de los dos puntos de vista. Vamos a ver Armando Alducin, Sangre coagulada, lo que él piensa sobre esta segunda copa. También lo relaciona con lo que pasó en Egipto, ¿verdad? De la plaga en el río Nilo se convierte en sangre. La segunda trompeta se convierte, de los ríos se convierte en sangre. En la segunda copa muere todo ser viviente. El mar nos da la mayoría de alimentos, el mar no volverá a dar el alimento. Sabemos que del mar podemos sacar mucha producción, como el filete, el atún y muchas cosas. Pero imagínense, o sea, va a haber hambre, mucha hambre cuando se venga esto del derramamiento de las copas de la ira del Señor. Muchas veces los pastores, los teólogos se pueden pelear, pero no hay por qué pelearnos, simplemente poderlos escuchar y que el Espíritu Santo nos guíe a qué postura nosotros dirigirnos, ¿sale? Podemos ver las diferentes posturas y tomar de cada una de ellas lo que el Espíritu Santo nos indique y así poder vislumbrar las diferentes revelaciones que han recibido los siervos. Yo veo que unos muestran
¿De qué forma pueden ser los acontecimientos? Por ejemplo, en esta copa nos presenta que el mar se llenará de sangre coagulada, pero también que el mar ya no dará alimento y por ende nos lleva a que habrá una hambre terrible sobre la tierra. Pasamos a la tercera copa, que dañan los ríos y fuentes. Recordemos que en la trompeta del Señor, cuando subieron las trompetas también destruyó la tercera parte, pero aquí ya es totalmente. Apocalipsis 16:4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre, y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Verdad? Después de que este ángel vertía, este ángel es conocido, los teólogos dicen que es conocido como el ángel de las aguas. ¿Por qué? Porque está a cargo de hacer su trabajo, su labor en derramar esta copa sobre las aguas. Recordemos los temas anteriores que la pastora nos ha dado, de que pues hay ángeles, ¿verdad? Mensajeros, hay tipos de ángeles que cuidan las aguas, los vientos, la vegetación, los ríos, que controlan los mares, que controlan los aires. Cuando los 4 ángeles recuerdan que estaban esperando a que el Señor les dijera: hagan su trabajo, ¿verdad? Entonces existen infinidades. Pero después de que este ángel le decía: Señor, tú lo que estás haciendo está bien, le está dando la gloria y la honra. ¿Por qué? Porque sí va a haber derramamiento de esta copa, pero muchos dicen: no, es que el Señor es muy sangriento, es que el Señor no tiene corazón porque destruye a todo, ¿no? Pero si nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, Él tenía que hacer así. ¿Por qué? Porque había mucho pecado. Tenía que pelear contra las naciones que estaban mal, que estaban pecando, que habían tomado al pueblo como esclavos, y en infinidades de cosas. Y el ángel aquí es lo que dice: no, Señor, o sea, tú eres justo. ¿Y a qué sangre derramada se hablaba? Pues de los mártires, de todos los que mataron los de antes, que mataron a todos los profetas, a todos los apóstoles. Entonces el Señor dice, el ángel dice: está bien. ¿Por qué? Porque tus juicios son verdaderos y justos. Por eso es que este ángel levantó ese clamor. Vamos a ver la postura del apóstol Sergio Enríquez en la tercera copa, que también menciona de Egipto, hace lo mismo, dice lo mismo relacionado con el Antiguo Testamento. Dice: la tribulación será una de las señales que la acompañarán a los 2 testigos, y en la gran tribulación, con el juicio de la tercera copa, se convertirá en sangre todas las fuentes de las aguas, ríos, es decir, el agua dulce que sirve para el consumo humano. Antes de este juicio, el ángel de las aguas reconoce la justicia de Dios, lo que mencionaba. Estas personas despreciaron la sangre para perdón de pecados y derramaron sangre inocente, pero finalmente beberán sangre inmunda, producto de su maldad. Dice: los enemigos de Dios beberán sangre. Ante este juicio, el ángel de las aguas reconoce la justicia de Dios, recordando que quienes derramaron la sangre de los santos profetas, el Señor les dará a beber sangre. O sea, Dios no hace las cosas porque, pues se me antoja destruir aquí esta ciudad, ¿no? No, es porque hay un antecedente de maldad, un antecedente de pecado, de inmundicia. Entonces Dios si nos castiga no es porque diga, pues porque se me antojó castigar. No,
porque nos lo merecemos, porque no hemos sido obedientes. Entonces, si nosotros estamos aquí, si los que nos están escuchando les han proclamado una y otra vez arrepentimiento, tomémoslo en cuenta, porque ya al último el Señor va a decir no, ya se acabó el tiempo de que te arrepintieras, ya. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos dio muchas oportunidades. Dice, este ángel nos dice el porqué de estos acontecimientos. Dios se vengará de lo que hicieron a sus santos. Copa 4, que es sobre el sol. Apocalipsis 16, 8 al 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. ¿Y qué dice? Y no se arrepintieron para darle gloria. O sea, que ya les haya salido úlceras, aunque ya vean que el mar está en ese estado de descomposición. O sea, ellos lo van a ver normal. Pues yo creo que es normal. Y ahorita vemos que el mismo sol los va a quemar, pero vamos a ver de qué forma. Recordemos que a veces el Señor usa ciertas cosas como con varios simbolismos, pero muchas veces nos lleva a ver desde otro punto de vista, que es lo que vamos a ver en los últimos versículos. El Señor Jesús explicó que la semilla que cayó sobre pedregales cuando vino el sol se quemó y se secó. Es una parábola. Esta parábola nos da a entender que el sol representa un tiempo de aflicción para aquellos que ignoraron el mensaje de Dios. O sea, con la misma naturaleza, así como pasó en el principio, hacia el Señor nos va a destruir. Va a usar la misma naturaleza para destruir a los que no se arrepienten. Y pues sí, imagínate cómo te escondes de un terremoto. Pues no, ¿verdad? No nos podemos esconder, a menos que nos vayamos al cielo y el Señor ahí nos esconde en las moradas que preparó para nosotros. Así que arrepintámonos. La cuarta copa fue derramada sobre el sol y a este astro le fue dado quemar a los hombres con fuego. Este juicio está vinculado con el adelgazamiento de la capa de ozono, y culminará en la destrucción total de la misma, ¿verdad? Entonces, la misma naturaleza, sabemos que cómo se destruye esa capa de ozono, pues por mucha contaminación, por todo lo que la humanidad pues no hemos cuidado también. Calentamiento global. Esta situación expondrá la vida terrestre a un exceso de radiación ultravioleta producida por el sol, que puede generar cáncer en la piel, cataratas, reducir la eficacia del sistema inmunitario, y bueno, sabemos qué es lo que causa, ¿verdad? Cuando la capa de ozono pues ya no tiene cómo sustentar al planeta. Los hombres quemados con el intenso calor blasfemarán en contra de Dios. Generalmente los pecadores consideran que cuando les sucede algo malo es una injusticia. Así es. Dicen, bueno, el Señor tiene la culpa de lo que me está pasando. Pero realmente no nos ponemos a pensar qué es lo que hicimos desde nuestra juventud para que estemos así. Entonces, a veces decimos, el Señor es muy injusto, pero no, los injustos somos nosotros porque no sabemos vivir en el tiempo que el Señor nos está dando y por ende rechazan la gracia de Dios. La quinta copa, ríos y fuentes. Apocalipsis 16, 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se descubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. O sea, ya, ahora sí como dijera el mexicano, ya muy amolado, pero ahí no se rinde, ¿verdad? Muy machista, muy, pues quiero estar en el mundo, no quiero, ¿verdad? Si ahorita, imagínense, es difícil ahora, vendrán esos tiempos más difíciles, ¿y qué dicen lo último?
y no se arrepintieron de sus obras. El Señor nos va contando nuestras obras. Entonces, pongamos atención cómo es que estamos viviendo en este tiempo, que todavía está la pandemia y que muchos dicen, no, pues sí me arrepiento, ¿no? Pero ya vieron que la cosa se solucionó, que ya podemos vivir y que esto, un pecadito no me ha de hacer daño, ¿no? O una mala obra no me ha de hacer daño. Pero vemos que no, el Señor está atento a todo. El apóstol Sergio Enríquez dice, las potestades de las tinieblas anhelan un trono y gobierno. Este deseo concluirá en un trono terrenal que se le concederá a la bestia. Pero como es un reino de tinieblas, su trono temporal quedará en oscuridad. Este juicio será derramado sobre el trono del anticristo y hará que su reino se llene de oscuridad. Recordemos que la misma naturaleza va a hacer que su reino, que mientras él esté gobernando, la tierra se oscurezca. ¿Por qué? Por lo que va a pasar en la naturaleza, que se llama oscurecimiento global. O sea, la misma naturaleza se va a oscurecer, y por eso dice que va a reinar o va a gobernar, o que se le dará el trono en este tiempo. Es un término que describe la reducción gradual de la cantidad de luz solar observada. Entonces, cuando pase todo este derramamiento de sangre, derramamiento de estas copas, la misma tierra se va, si ya ahorita está envejeciendo, está causando muchos cambios climáticos, aún más va a haber este oscurecimiento global cuando el anticristo quiera tomar su lugar para poder reinar, que ha alcanzado la superficie terrestre desde la década de los años 1950. Se piensa que ha sido provocado por un incremento de partículas como el negro de carbono en la atmósfera debido a las actividades humanas, principalmente en la combustión tanto industrial como en el transporte. Vamos a ver este video para que podamos entendernos un poquito más y que vean que realmente pues es verdad, y los mismos científicos, los mismos doctores en ciencia pues hacen estas investigaciones que te quedas impresionada, ¿no? ¿Me puedes llamar audio? Sembrar aerosoles en la atmósfera, mira, se comenzaron a implementar sistemáticamente, es decir, a llenar la atmósfera de metales tóxicos, de productos químicos, entre otras tantas cosas, supuestamente para detener el calentamiento global. El primer foco para estos experimentos fueron los polos, Polo Norte y Polo Sur. Y queridos amigos, pongan mucha atención con el siguiente gráfico. Señor director, vamos a verlo y se los voy a explicar. Porque para detener el calentamiento global y el aumento de la temperatura en los polos, ahí comenzó en 1940. Todo lo que es a implementar estos aerosoles en los polos, hasta 1970. Y los investigadores quedaron perplejos porque efectivamente de 1940 a 1970 la temperatura de los polos bajó. Pero ¿qué sucedió en 1970? Todos estos procesos dejaron aún más perplejos a los científicos, porque los polos desde 1970 comenzaron a aumentar la temperatura. Se puede ver en rojo en el gráfico.
Eso es. Entonces, cuando uno juega con las leyes de la naturaleza, son leyes en ese sentido que guardan un frágil equilibrio, que para algunos son leyes divinas en cuanto que son sempiternas. Si el hombre las altera, aquí están las consecuencias, amigos, porque de 1970 todos los experimentos comenzaron a fallar. Ahora, ¿qué se puso en los polos? Titanato de bario, anhídrido sulfúrico, se experimentó con ácido sulfúrico, con aluminio, y después, claro, funcionó durante 30 años, pero en 1970 comenzó el calentamiento global de los polos y en consecuencia el derretimiento de los grandes, masas continentales de hielo. Lo que estamos viviendo hoy día, en ese sentido, uno tiene que decirlo. Responsable es el ser humano y este experimento. Que quede claro eso. Porque cuando se juega con la naturaleza, las leyes de la naturaleza que gobiernan el universo, si son eternas, es decir, si siempre funcionan, uno puede decir que son divinas. El hombre, este hombre que está haciendo estos experimentos, lo que ha buscado es de alguna forma replicar estas leyes divinas y las consecuencias catastróficas, porque estamos hablando de leyes muy superiores a nosotros, de una mente universal gigantesca. Y todos sabemos que la naturaleza tiene equilibrios que son muy precarios y específicos. De pronto una pequeña variación atmosférica, una pequeña variación incluso del albedo de la superficie terrestre puede significar el término de una especie, puede significar una hecatombe. Cuando se habla de ese efecto mariposa, el de una mariposa que puede ocasionar una tormenta en nuestro rincón del planeta, se da cuenta de aquello, la fragilidad del equilibrio en el cual nosotros nos desenvolvemos. Por eso la temperatura de 1 grado más puede llegar a ser catastrófica. Por lo tanto, llegado a este punto, uno puede volver a ser bien concreto respecto de que la geoingeniería está empeorando la situación medioambiental y los equilibrios de la naturaleza. Sin embargo, Eduardo, debido a esto que estamos nosotros poniendo en la mesa, particularmente el 8 de octubre del año 2015, el gobierno de los Estados Unidos restringió a todos los empleados del clima de allá y de otras partes, me refiero al NOAA, me refiero al Servicio Meteorológico Mundial, les prohibió revelar y desclasificar la información que ellos manejan. Existe un documento que es el PREP 2015. Aquí lo estamos viendo, es parte de esto. El ejemplo de cómo el nuevo orden mundial ha entrado en pánico debido a esto, porque se le fue fuera del control estos experimentos climáticos, queriendo ser Dios, están dejando la escoba, como decimos acá, pero se les prohíbe a todos los meteorólogos liberar la información. La pregunta es clave. Interesante, ¿verdad? Lo último que dijo, que el nuevo orden mundial tiene que ver con todo esto. Entonces vemos que esto ya viene preparándose, el anticristo ya está preparando su camino para poder entrar con mayor autoridad y poder llevar esto a potencializarlo de una manera impresionante, que en menos del tiempo que nosotros pensamos va a suceder esto. Vemos cómo la humanidad, ¿verdad?, ha hecho para que el Señor se enoje, y el Señor pues nada más todavía se espera, ¿no?, para estas copas, pero vemos que es mucho la maldad en que el ser humano quiere ser Dios y quiere de esta manera obrar aún en el clima, algo que no debería de ser.
vimos otro punto de vista. Apocalipsis 16 del 12 al 13, sexta copa, río Éufrates. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua con el que se secó, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ya hemos visto ese tema de Armagedón que la pastora Silvi nos dio, ¿verdad? Pero pongamos atención en el 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. No es que va a estar la persona y le van a salir ranas de la boca, no. Son espíritus inmundos, ¿sale? Recordemos que a veces el Señor usa simbolismos o animales. Por ejemplo, uno de los pastores que más adelante hablaba de las ranas, que ahorita les voy a decir, no voy a adelantar. Entonces el apóstol Sergio Enríquez: en este tiempo de la gran tribulación serán las aguas del río Éufrates las que se sequen para dar reposo a los reyes del oriente. Esto es parte de la preparación de la batalla de Armagedón, que se librará para que el pueblo de Israel sea libre en medio de la angustia de Jacob. Las aguas del río Éufrates, separadas desde la antigüedad. Hay un incidente famoso en la historia. En él se narra que Ciro, el rey de Persia, capturó Babilonia desviando el río Éufrates para que su ejército entrara a la ciudad. En la Biblia hay una profecía contra Babilonia que dice sequedad sobre las aguas y se secará, porque es tierra de ídolos, ¿verdad? Y menciona pues su punto de vista, su revelación que él recibió, que este río se va a secar y que por ahí van a pasar los reyes. Y nos pone un ejemplo. En la actualidad, específicamente el 13 de enero de 1990, un periódico difundió la noticia que Turquía tenía la habilidad de parar el Éufrates. La noticia dice literalmente: Turquía cortará el flujo del río Éufrates mientras llenan el embalse de reservas. El flujo del Éufrates será destinado por un mes, detenido por un mes, ¿verdad? Y vemos cómo mencionan que lo han detenido, que lo han secado, que la propia humanidad. Y eso es verdad y tiene un gran propósito. Vamos a ver qué es lo que dice Armando Alducin sobre la última copa, sobre una de las últimas copas, pero hace mención de la que menciona este versículo. Nos encontramos en el capítulo 16 y vamos a estudiar esta noche del versículo 13 en adelante, continuando con la serie que iniciamos del trono del anticristo, para continuar profundizando cómo opera el reino de las tinieblas. En Apocalipsis 16:13 dice el apóstol Juan que él vio salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta 3 espíritus a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vimos en nuestra última conferencia que es a través de la boca
de donde vemos salir del dragón que es Satanás, del falso profeta que es el anticristo, de la bestia, y del falso profeta que es el ministro de propaganda del anticristo, y el movimiento del grupo interreligioso, que es lo que va a hacer el falso profeta, 3 espíritus. Ahora vamos a hacer algunas cuentas. Cristo nos enseñó en Lucas 8 con el endemoniado gadareno que este hombre, un solo ser humano, puede tener la capacidad de albergar dentro de su cuerpo a 6,000 demonios. Una sola persona, como el gadareno, puede albergar dentro de su vida 6,000 demonios. ¿Por qué sabemos que son 6,000? Porque Cristo le preguntó: ¿cómo te llamas? No les dijo cómo se llaman todos, sino que cada ser humano y cada persona tiene, si tienes 4 demonios tú, que me estás escuchando, o tienes 10, o tienes 30, o tienes 40, a fuerza hay un jefe. Porque están perfectamente organizados en rangos. Si no, sería una anarquía y adentro y uno te jalaría las tripas, el otro te jalaría la piel, el otro los nervios, el otro te infectaría la sangre, pero los demonios están organizados y tienen jefes. Cuando Cristo, pues, le dice al gadareno: ¿cómo te llamas?, se estaba dirigiendo al jefe. Y él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Y una legión estaba formada en Roma por 6,000 soldados. Entonces, 6,000 demonios tenía el endemoniado gadareno. Ahora, si nos trasladamos al Apocalipsis 16:13, que es nuestro pasaje en esta noche, descubrimos que aproximadamente 3 o 4 billones de seres humanos, estamos hablando de un ejército de aproximadamente 3,000 millones de personas, se van a reunir en el Valle del Megiddo. ¿Cómo podemos calcular esta cifra? Porque simplemente nada más China tiene un ejército de más de 250 millones de soldados. Los musulmanes son actualmente en el mundo más de 1.3 billones de seres humanos. Entonces, poniendo una cifra generosa, 2 billones de personas, 2,000 millones de soldados en la guerra del Armagedón, ¿a cuántos le tocan? A cada uno de estos jefes que salen de la boca del falso profeta, del dragón y del anticristo. Estos 3 espíritus, solamente cada uno de ellos va a estar al mando de más de 500 millones de demonios, que van a reunirlos, y estos 3 espíritus demoníacos tienen la capacidad de reunir a todos los ejércitos y no lo podrían hacer ellos solos. Entonces, forzosamente tiene la necesidad de la ayuda de otros demonios, por lo que cada uno de estos espíritus, nada más el que traía el anticristo y el espíritu que traía el falso profeta, son jefes de más de 500 millones de demonios. Y entre estos 3 van a reunir a todos los ejércitos de la tierra para situarlos y colocarlos en un lugar geográfico específico que se llama el Valle de Josafat, en Joel 3, el Valle del Megiddo, en Zacarías 14, y la batalla de Armagedón, en Ezequiel 38, 39 y Apocalipsis 16. Ahí se van a reunir para combatir la tercera y última guerra mundial. ¡Qué tremendo poder tiene el reino de las tinieblas! Vamos a Daniel capítulo 10, en esta noche, Daniel. Y ahí vemos la explicación del doctor Armando Alducin, que él lo refiere a que van a ser ejércitos grandísimos que van a poder desatar esta pelea. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre el Megiddo, sobre el lugar en donde va a suceder estos acontecimientos, pero él lo da en este sentido, ¿verdad? En que los espíritus van a influenciar sobre las personas, como dijo, tiene que haber un jefe
para que pueda surgir estos acontecimientos. Vamos a ver Armagedón, la batalla final, que ya lo pasó la pastora cuando dio cuando dio el tema de un tema teológico, en Morelos. Llevó a uno de los con el que ellos están con este pastor, los llevó aquí al lugar en donde habla este capítulo. Apocalipsis capítulo 14, desde el versículo 15 en adelante vamos a leer. Va a leer del hermano. Del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Y Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. Aquí estamos en este momento, este grupo que va a enfocar ahorita Violeta. Este es el grupo que nos acompaña de diferentes partes de los Estados Unidos y de México. Y viene una pastora también que viene desde Perú. Pero vamos a enfocarnos en este momento en este tema. La profecía de la Biblia dice que al final de la gran tribulación, habrá una última batalla, liderada por dos líderes. Nótese, dos líderes. Es muy interesante esto que voy a enfocar, porque en mi nuevo libro, Camino Israel al filo de la profecía, enfoco que hay tres bestias: el antipadre, el antihijo y el antiespíritu. Tres bestias. Pero al final aquí se está hablando que ya aparecen dos bestias. Algunos dicen que el que hace el papel del antipadre para ese momento a lo mejor ya habrá muerto, y dicen algunas de las teorías, y entonces por esa razón estarán ya solamente los dos, o sencillamente el antipadre ya ha salido del anonimato para entregar toda su autoridad y su poder a su hijo, que sería el anticristo. Finalmente el anticristo y el falso profeta, que es el líder religioso, ya aparece entonces la unificación de todas las religiones del mundo, que en este momento hay pasos gigantes. Acabamos de estar en Roma, y lo que nos acaban de compartir en Roma es impresionante. El pastor que estaba allí, cómo en este momento este Papa está unificando todas las religiones, e inclusive decía, nos contaba el pastor, no sé, están los pastores que estuvieron conmigo aquí, donde están los pastores que estuvieron en Roma, estuvimos en la mesa entre el pastor, nos compartía el pastor cómo grandes líderes evangélicos, lo dijo el pastor de Roma, grandes líderes evangélicos han estado reunidos con este Papa, y que están dando la idea de que todos los cristianos se están uniendo bajo un sistema religioso. Eso es lo que se llama ya el ecumenismo en hueso. Finalmente, el falso profeta le dará autoridad y crédito a esas dos bestias, al antipadre y al anticristo, porque él es el poder que está detrás. El falso profeta
se dice que cuando se esté levantando esta profecía, el falso profeta no va a figurar demasiado fuerte, sino que más bien va a ser una figura líder y política que va a figurar todos los días en las noticias para preparar el camino para su hijo, que sería el anticristo, y luego finalmente se desarrolla el periodo de los 7 años. En esos 7 años se va a desarrollar el famoso pacto. A la mitad del pacto el anticristo lo quebranta con el pueblo de Israel y se volteará con furia y con odio contra el propio pueblo judío, y va a desatar no solamente una persecución contra todos los judíos, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, sino también que va a ser una masacre contra todas las almas que se conviertan a través del mensaje de los 144,000, que van a ganar multitudes, que hace unos minutos, horas, explicamos allá, porque alguien dice que la iglesia pasa por la gran tribulación y que la evidencia de que la iglesia pasa por la gran tribulación es porque hay multitud de almas que se convierten en la gran tribulación y que no se pueden convertir si no está el Espíritu Santo. Esto es peligroso, porque realmente la plenitud del Espíritu Santo termina con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿cómo es que se salvan almas en la gran tribulación? Lo explicamos esta mañana. Jonás no, en la época de Jonás no estaba la plenitud del Espíritu Santo. Sin embargo, toda una nación, que es aquí explicando, señalando hacia el Mediterráneo, toda una nación llamada Nínive se convirtió por el mensaje poderoso de Jonás, que tenía la unción del Espíritu Santo. Así es que los 144 son los únicos que van a tener la unción del Espíritu Santo, y ellos van a ganar multitudes. Se cree que la mayoría van a ser millones de árabes, musulmanes, que se van a convertir a Cristo en la gran tribulación. Y cuando se rompe el pacto, el anticristo se volteará con odio ante la comunidad judía y desatará una persecución contra los 144,000 y contra las multitudes que los 144,000 habrán ganado para Cristo. Yo no sé si esta profecía ya estamos cerca de cumplirla, pero hace unos meses un líder religioso, no quiero mencionar, no traer polémica política, pero un líder religioso, perdón, un líder político prominente, comenzó a hablar bastante delicado ya sobre los judíos en el mismo Estados Unidos, y se ha desatado un espíritu antisemita en el mundo en este momento. Es como que el terreno se está preparando. Mientras eso está preparado, está sucediendo. Este es el año que ha sido el año más grande en avivamiento. Gabriel, ¿dónde está Gabriel? Tú te... Vemos, ¿verdad?, lo que también más adelante el video anterior de Armando Alducin, también él cree que es un liderazgo mundial, político, religioso, que se va a poner bajo un espíritu de maldad para poder llevar a cabo todo esto. También el siervo Antonio Bolaines también, ¿verdad?, menciona lo mismo. Y también en otra prédica, si ustedes se dan la tarea a investigar, que dice los 3 espíritus del mal, también hace mención de que el Señor pone a los animales o los describe a las personas como con las cualidades de los animales, porque dice que la rana es un animal anfibio que se reproduce muy rápido y que vive dentro del pantano, ¿verdad? Dice que crea un ruido cuando es de noche. Ellos crean un ruido que es muy escandaloso. Dice que la política con un significado, dice que es como el mar, las naciones constantemente moviéndose, ¿verdad? Las naciones, la política, todo esto, él mencionó al Papa, ¿verdad?, que va a tomar también pues autoridad sobre todo esto, sobre todo lo que va a pasar. Entonces estos seres, estos espíritus del mal que van a tomar el
el territorio, que van a poder manipular, que van a juntar sus ejércitos para esta última batalla, ¿verdad? Pero ellos mencionan que es un liderazgo mundial, político, religioso, entonces caen en la misma opinión o en la misma revelación. Estos espíritus inmundos se van a desatar ahorita en la pretribulación que estamos viviendo ahora. Estos tres espíritus vamos a verlos antes de que el arrebatamiento suceda, si no es que ya lo estamos viviendo en sus movimientos, porque todos estos espíritus deben dejar preparado y con mayor fuerza, que se refiere a que deben de preparar el ambiente, el escenario, para que llegue el momento de potenciar el cumplimiento de estas cosas y venga con mayor fuerza el empuje de estos espíritus, ¿verdad? Y también vemos que los dos caen, que el anticristo y lo que ya mencionaron cada uno de ellos. También vamos a ver por último la séptima copa, que es el gran terremoto. Apocalipsis 17:21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Granizó como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue soberanamente grande. Recordemos, ¿verdad?, que en una de las trompetas que les pasé el video, que yo di ese tema, de los diferentes lugares que cayó granizo, ¿verdad?, y que ha caído granizo. Pues ahora dice que destruirá la tercera parte, o ya ha destruido a cierta parte, pero aquí es totalmente, o sea, es una ira totalmente que no se va a parar hasta que haya cumplido esto. Vemos cómo el Señor, o sea, en las trompetas todavía está dando chance, pero aquí ya no. El apóstol dice: los juicios anunciados en el séptimo sello, dice que los montes y las islas fueron removidas, pero con esta copa se ve la culminación de este juicio, donde los montes, islas irán a parar al fondo de los océanos. La gran ciudad será dividida en partes y muchas ciudades en distintos países caerán. Esto se dará por la causa del terremoto y las inundaciones. Mega terremoto, que es lo que dice el apóstol. La época que estamos viviendo es un tiempo de gran actividad sísmica, claro, en la que se han reportado miles de sismos a nivel mundial, pero con respecto a este juicio es alarmante, que el apóstol Juan lo domina un terremoto de magnitud destructiva. Esto es completamente creíble desde el punto de vista científico. Por ejemplo, no es desconocido que el denominado cinturón de fuego del Pacífico se haya registrado en el 2007, 6 terremotos de 7 grados en la escala de Richter y una erupción volcánica del Merapi en la isla de Java. Es notorio que en esta zona las grandes placas de la corteza terrestre se hunden a gran velocidad, lo que ocasiona grandes tensiones que se liberan en forma de sismo. O sea, la misma naturaleza ya está diciendo también a gritos ya. Y sabemos que hay infinidades, no sé, de aquí, de los que están aquí, que dicen: ay, esas películas, no, a mí ni me las pongas porque me da cosa. No sé, aquí cuántos han dicho eso: no, a mí no me pongan eso porque lo veo y no, o sea, me da cosa, ¿no? Pero en realidad mencionaba uno de los pastores que no hay comparación, o sea, que esto no se compara con lo horrible que se va a venir, o sea, no se compara.
compara. Si te espantaste con el de terremoto de la familia de La Falla, perdón, de San Andrés, no se compara, ¿verdad? A cargo. Y todas esas películas, esta película ya es muy viejita, El día después de mañana, entonces no se compara. Una de las actuales que ustedes pueden encontrar en las redes y todo lo que hemos visto, ¿verdad? En Netflix, pues no se diga, ¿verdad? Y personas que tratan de demostrar cómo es ese miedo que se va a vivir en ese tiempo, pero la verdad es que no se compara, ¿verdad? 2012, Fin, Poseidón, vean, hasta le ponen el nombre del demonio que va a hacer destrucción, ¿verdad? Hay personas que, hay una película, no la encontré porque no recordé el nombre, donde él se hace su propio barco o bote, no recuerdo qué era, pero muy equipado para poder salvarse con su familia, pero, o sea, no, de nada les sirvió, ¿verdad? Porque cómo nos escondemos, granizos gigantes, que ya lo vimos en las copas, pero pues aquí realmente sí van a ser realmente grandes, y también nos relaciona el apóstol con las plagas que hubo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, debes de salir, eso el Señor me lo puso, debes de salir de las iglesias que no creen en el arrebatamiento y buscar en la que te hablen de todos los acontecimientos que se aproximan, ya que no podemos olvidar lo que Dios ya tiene destinado para la humanidad. El Señor nunca se ha cansado de proclamar que la humanidad se arrepienta, aún hasta los últimos tiempos lo menciona, y nosotros también no debemos de cansarnos de decirle a la gente que se arrepienta de sus pecados, de decirles que más cosas terribles vendrán. Y por último, debemos de trabajar en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque si no trabajamos en esa salvación, nos vamos a quedar a todos estos sufrimientos, ¿verdad? Si no nos arrepentimos. Y algo que el Señor me recalcaba es arrepentimiento. Arrepentimiento. Si Él no se cansó o no se cansa aún en el libro de Apocalipsis de decir arrepentimiento, pues yo creo que nosotros tampoco no debemos de cansarnos de decirle arrepentimiento, porque a veces decimos, ay, es un tema que pues ya me lo sé, es un tema que siempre comparto, pero es algo que siempre les debemos de decir a las personas, y algo que de verdad que estos estudios no son nada fácil, pero con la ayuda de Dios y con la supervisión de la pastora, la verdad es que son de gran bendición a mi vida, y bendecimos a la pastora donde ella se encuentra en este momento. La bendecimos y pues le damos la gloria y honra a nuestro Dios por permitirle, pues que nos permita exponer, porque a veces estando allá sentados no nos damos cuenta de muchas cosas, pero cuando estamos aquí creo que más nos confronta la palabra, ¿no? Entonces le mandamos un gran abrazo, la bendecimos, la iglesia la bendice, y este fue el tema de hoy. En un rato más la pastora Claudia dará el siguiente capítulo, que es 17, no se lo pierdan. Bendiciones.